beligerante de formación política del MAS en Bolivia. Son los elementos que expresan mi convicción y mi integración con ese proceso de cambio y el gobierno actual. Bien, si nos puedes comentar un poco los cambios que se han introducido desde el proceso constituyente en cuanto al reconocimiento de un Estado plurinacional y de los derechos de los pueblos indígenas. Creo que ese ha sido el cambio más profundo que se ha ido dando, que en parte ya se ha dado y que en parte, por tanto, ya es, yo considero, irreversible. Se ha visibilizado a esa mayoría nacional, que hay que tener eso en cuenta en Bolivia. Los pueblos indígenas son mayoría, 2/3 de la población, pese a lo cual estuvieron siempre marginados, olvidados, salvo como mano de obra barata, salvo como servidumbre, en algunos casos gratuita, y como pagadores de impuestos. Fuera de eso, nunca se les reconoció como pueblos sus derechos, su igual participación en la vida política. Y cuando sí se los quiso tomar en serio, que fue en 1952, después de la más importante revolución que vivió nuestro país, fue en la idea de asimilarlos a una supuesta nación boliviana que nunca ha habido y nunca va a haber, que dejaran de ser indígenas y pasaran a ser ciudadanos promedio de esa nación boliviana. Eso fue un fracaso. Después de 50 años los pueblos indígenas tenían reforzada su identidad, reforzadas sus idiomas y su cultura y su presencia en la vida política nacional. Entonces, que eso ahora haya pasado hasta el extremo de que uno de ellos es presidente del Estado y que la nueva Constitución define a Bolivia como un Estado plurinacional, es decir, donde no hay una nación privilegiada y otras de segunda, sino que todas tienen el mismo derecho al margen de su tamaño, de su volumen, de su capacidad económica, etcétera, supone un cambio muy fuerte y que ha repercutido en el sentimiento de dignidad de nuestros indígenas, que te dicen eso. Todavía no hemos salido de la pobreza, falta mucho, hay muchas cosas que están fallando, pero ahora tenemos dignidad que antes no teníamos. De verdad creo que es el cambio fundamental, no el único, pero el más importante y el más difícil de revertir. ¿Esto cómo se traduce en cuanto a la administración del Estado, ¿no? Que a veces se habla de una cierta independencia de las comunidades indígenas? A ver, lo que hay en términos generales es una mucha mayor participación social en la vida del Estado y, muy concretamente, un nunca visto nivel de participación indígena. La Asamblea Legislativa Plurinacional, que es la nueva forma del Parlamento en Bolivia, tiene una presencia notable, yo creo que se puede decir mayoritaria, de varones y mujeres indígenas, que además están visiblemente ahí con sus vestidos tradicionales en el hemiciclo parlamentario. Lo mismo ocurre con mucha más fuerza todavía en las asambleas legislativas departamentales. Bolivia tiene 9 departamentos que ahora se están estructurando de manera autónoma y sus asambleas son también de mayoría indígena. Y pasa más todavía con los municipios. En Bolivia hay como 340 municipios, de los cuales un porcentaje elevado, mayoritario, se encuentra en territorios indígenas, no exclusivamente indígenas, pero donde los indígenas están muy claramente presentes en el gobierno municipal. Y en las últimas elecciones judiciales, que han pasado desapercibidas porque han tenido lugar durante el conflicto que tuvimos por el territorio indígena, el Parque Nacional del Isiboru-Sécuri, en esas elecciones, a autoridades judiciales de alto nivel, el más alto nivel, el Tribunal Supremo de Justicia y otras, y al margen de las cosas que se pueden criticar en las elecciones, un dato innegable es que por primera vez en la historia aparecen mujeres y varones indígenas en altos cargos de las magistraturas judiciales. Y en el Poder Ejecutivo, el presidente se ha esmerado por nombrar indígenas, pero con frecuencia no ha encontrado, porque hay el nivel, no solamente tiene que ser político, sino tiene que tener ya componentes técnico-profesionales para la capacidad de gestión. Entonces ha sido más difícil, pero nunca ha dejado de haber indígenas en el gabinete de ministros y en mayor número en las direcciones y altas responsabilidades del Estado.
De todas maneras, ahí no son mayoritarios, son minoría, pero en parte es por eso, porque no se va a resolver de un día para otro la desigualdad en términos de capacitación profesional de nuestros pueblos indígenas. ¿Y nos puedes comentar un poco acerca de los conflictos que han surgido, bueno, en los últimos años, ¿no?, entre la población indígena, o del fin, digamos, de la luna de miel, ¿no?, un poco entre Evo Morales y las comunidades indígenas, con pues el surgimiento de varios conflictos, el último ahí con la construcción de la carretera amazónica? Mira, ahí, más que el fin de una luna de miel, y más que cierto engreimiento de parte del gobierno que lo ha llevado a ser excesivamente vertical y autoritario, que también es verdad, lo que ha salido a luz es que no habíamos estado todavía como país, como sociedad. Resulta que no estábamos a la altura de este proceso de cambio que nosotros mismos hemos definido, lo hemos formulado en la Constitución Política nueva, vigente, pero después resulta que es más grande de lo que pensábamos, porque lo que ha salido a relucir en este conflicto en torno al territorio indígena, que a la vez es parque nacional, es que no hablamos un mismo idioma precisamente en torno a ese concepto tan complicado como es el de desarrollo. Entonces el gobierno planifica la carretera y la argumenta con el concepto de desarrollo. La carretera es desarrollo y no entendemos cómo nadie puede estar en desacuerdo con eso. Y los pueblos indígenas contestan con algo que también es de primera importancia en el gobierno boliviano actual y en toda nuestra cara hacia afuera, que son los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza. Y nos encontramos con que ninguno de los dos temas es objeto de discusión, sino que pasan el uno al lado del otro. El gobierno lanza su argumento de desarrollo y no discute lo de la madre tierra, y los indígenas contraargumentan con la madre tierra y no discuten lo del desarrollo. No está madura la discusión. Y personalmente creo que eso que ha llevado a graves momentos de tensión, porque además no se trata de los pueblos indígenas en general, sino del grupo específico de pueblos indígenas pequeños, de tierras bajas, muchos, son más de 30, en alianza con los sectores más tradicionales y que conservan su antigua forma de organización de los pueblos andinos, el llamado CONAMAC. Ellos en alianza han sido los que han protagonizado la marcha en contra de la carretera y se han encontrado no solamente con un gobierno que no parece pensar igual, sino con unos pueblos indígenas andinos, que sí son mayoría, solo los quechuas y aymaras son 2/3 de la población, que también estaban manejando de manera instintiva el mismo viejo concepto de desarrollo, el que nos ha sido transferido desde Occidente y muy concretamente desde Estados Unidos y más concretamente desde el presidente Truman el año 1950, ese concepto de desarrollo que se contrapone al subdesarrollo y que en el fondo es un concepto que parte de la posibilidad del crecimiento infinito, de la acumulación inagotable y del consumo disparatado. Ese concepto es el que espontáneamente aparece ahora, pero aparece permeando profundamente las mentes de gran parte de la población. Y más bien ha sido sumamente positivo que los pueblos indígenas hayan cuestionado ese documento. Sí, no lo han cuestionado formalmente y en términos de argumento conceptual, pero con su marcha han cuestionado ese concepto de desarrollo y al hacerlo han convocado, y eso es una novedad que antes nunca había ocurrido, a importantes y numerosos sectores de la ciudadanía urbana, de clase media, intelectual, etcétera, que se han sentido convocados por esa defensa de la madre tierra. Entonces, ahí está el conflicto todavía sin resolver, porque no sabemos cómo va a acabar esta solución provisional de una ley que impide el paso de la carretera por ese territorio. Y el gobierno, el presidente concretamente, nos ha convocado a todos a una cumbre social que teóricamente sería en diciembre, para que discutamos el futuro económico del país. Y a esa cumbre, según el propio presidente, estamos convocados todos y todas, sin excepción, incluidas las formaciones de derecha, las instituciones que no son afines al gobierno, etc. Personalmente creo que esta crisis ha tenido ese elemento positivo, ha puesto sobre el tapete cuál es el problema de fondo ahora y cómo tendríamos la obligación de concurrir todos a ese debate
sobre el nuevo paradigma alternativo al viejo desarrollo occidental que está comprobado, ya no solo en Bolivia, está comprobado aquí en España ahorita, que es inviable. Pero tú hablas de la falta de madurez, ¿no? Sobre las discusiones De sobre todos. desarrollo, progreso y a la vez el contraste con los derechos de la madre tierra. Hay varios analistas y hasta exmiembros del gobierno de Evo Morales que también han subrayado un poco el conflicto que había dentro del propio gobierno entre lo que llamaban desarrollista, que serían los defensores del desarrollo occidental, y los pachamamistas, ¿no? Que más defensores de los derechos de la madre tierra, ¿no? ¿Cómo este conflicto dentro del gobierno, o sea, cuál fue tu experiencia y cómo este conflicto afecta al gobierno y cuál es de los sectores el que se está imponiendo? Claro, es a lo que me refería. Es un conflicto que está demostrando que no estábamos maduros para este proceso, porque es un conflicto en el cual el propio presidente, nombrado héroe mundial de la madre tierra, y que ha roto esquemas en sus intervenciones en foros como el de Copenhague, como el de Cancún, la Asamblea de Naciones Unidas, ese presidente que ha roto esquemas a nivel mundial afirmando que los derechos de la madre tierra están por encima de los derechos humanos y argumentando enseguida de manera irrefutable que sin humanos la madre tierra podría existir y sin madre tierra los humanos no podríamos existir. Entonces, con esa claridad cabía esperar que el propio presidente después manejara otra visión ya a la hora de la gestión concreta. Y sin embargo, a la hora de la gestión concreta, muy espontáneamente, el presidente se deja guiar por esa vieja idea de desarrollo. Y con él, amplia parte del gobierno, y con ellos, la mayor parte de los pueblos indígenas, que son los andinos. Entonces, no estamos maduros. No hemos sido capaces hasta ahora de reflexionar a fondo sobre lo que nosotros mismos venimos planteándonos como horizonte de este proceso de cambio. Y en cuanto a los pueblos indígenas que han tenido la capacidad de resistir y de hacerlo heroicamente y de convocarnos al conjunto de la población, tampoco hay una reflexión suficientemente clara, convencida y fundamentada sobre el tema. De hecho, nos hemos encontrado con dirigentes y comunidades indígenas de tierras bajas que son parte de esta marcha y de este proceso, que han llegado a decir, bueno, si la carretera pasa por mi comunidad, entonces estaríamos de acuerdo. Donde se ve que no está la cosa suficientemente clara y madura, y que este proceso boliviano, como su nombre indica, porque el presidente lo viene nombrando y nadie se ha opuesto a eso, una revolución democrática y cultural, es por tanto una revolución inevitablemente lenta. Evo lo dijo 2 veces lenta, por democrática, no es violenta, y por cultural, y la cultura no cambia en una generación. Y otro de los puntos, ¿no?, si nos puedes comentar también sobre los retos a nivel, bueno, cómo se traducen a nivel económico, ¿no? Hubo un exministro que estuvo aquí en Madrid hace un año que comentaba que después de, ya son 6 o 7 años del proceso de cambio, todavía no se había conseguido invertir el poder de la gran empresa sobre la economía boliviana. Es decir, que a pesar de la victoria de Evo Morales, a pesar de todos los avances democráticos, culturales, sociales que se han hecho, el poder de la gran empresa todavía es igual de fuerte que hace 6 años. Y avances económicos, porque la nacionalización de los hidrocarburos ha supuesto un fortalecimiento insospechado, nunca visto y ni esperado del Estado como tal. El Estado boliviano tiene ahora unas reservas fiscales 6 veces o 7 veces mayores de las que nunca tuvo en su historia. Y eso está mostrando que ha habido también un cambio muy importante, pero no ha habido la capacidad de traducir ese gran avance en términos macroeconómicos a el correspondiente avance en términos microeconómicos, que se traduzcan en empleo, en salario, en estabilidad para la gente de abajo, para la mayoría. Y eso tiene que ver en parte pues con esta concepción de desarrollo, que no es un problema solo del gobierno, es un problema de la población. Yo puedo afirmar, porque he sido autoridad y he vivido la cosa, que la mayor parte de nuestra población, en el nivel municipal, en el nivel departamental y en el nivel nacional, se pasan la vida pidiendo a sus gobernantes obras de cemento o de hormigón, obras fotografiables, emplacables y inaugurables, pero que nadie se pregunta si nos van a dar de comer, y no nos van a dar de comer, pues. Y toda la gente está muy contenta ante el anuncio del presidente de que va a construir otros 6 aeropuertos internacionales, además de los 3 que ya tenemos.
garantizadamente una inversión tremenda e inútil. Yo he pedido que me den datos de los aeropuertos inútiles que han construido aquí en España, que me he enterado que son varios, para llevarlos allá, para decir, a ver si aprendemos en cabeza ajena a no cometer ese tipo de errores. Pero entonces no es solamente que el gobierno apunta a blancos que no son los blancos coincidentes con la visión del vivir bien, que sería el paradigma alternativo al viejo desarrollo occidental, sino que es la mayor parte de la población, que dice así que bonito, vivir bien, nos parece excelente el paradigma, nadie lo discute, pero a la hora de pedir inversión, piden inversión en las cosas que no son. La soberanía alimentaria sigue como asignatura pendiente y es fundamental a la que se viene la crisis alimenticia mundial. El tema de los productos transgénicos no ha avanzado como debía avanzar y está en situación muy ambigua entre que permitido y que no. Y en gran medida el gobierno está apuntando a megaproyectos hidroeléctricos, megaproyectos mineros, megaproyectos de otros tipos más, que en realidad, por ejemplo, de producción de trigo, que a lo que apuntan es a la exportación en vez de apuntar a la calidad de vida, al vivir bien de la población boliviana. Y no hay en el conjunto de la población boliviana la convicción necesaria para discutir todo eso y para plantear otra cosa. Por eso digo que no estábamos maduros, tenemos todavía mucho que avanzar y mucho que discutir en todos esos campos. Y si nos puede comentar para ir concluyendo un poco lo que son tus impresiones, ¿no? o el debate que tenemos aquí en Europa, algunas preguntas del público que te haya hecho gracia o que te haya sorprendido un poco, porque a veces tenemos también pues una visión diferente en Europa de lo que es la realidad boliviana y el proceso de cambio. Las preguntas que me han hecho, tanto en las Baleares como en Bilbao y aquí en Madrid, eran en su conjunto mayoritariamente pertinentes. La más difícil de responder era esa. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en Bolivia para superar y desahuciar ese modelo de desarrollo que evidentemente no es viable en ninguna parte? Pues nadie ha defendido eso aquí. Y claro, es una pregunta pertinente a la que todavía no tenemos respuesta en serio, porque todavía no la hemos debatido, como te digo, y profundizado. O sea, desde ese punto de vista no tengo nada especial que comentar. Sí, desde el punto de vista de la campaña electoral, en la que hay una masiva reafirmación de que aquí lo único que cabe es seguir haciendo caso a los poderosos del mundo y a los poderosos de este Estado, que son los culpables de la crisis, y ahora lo que hay que hacer es seguirles haciendo caso y seguirlos financiando. Y son voces muy minoritarias en términos electorales las que hacen planteamientos no solo diferentes, sino contrarios a esos planteamientos masivos. Eso sí me ha llamado la atención, porque quiere decir que una gran parte de la población, y he hablado con gente que defiende al PSOE, y que dicen que es que no queda más remedio, que lo único que se puede hacer es obedecer a los grandes dueños del dinero, porque ellos son los que toman las decisiones. Y digo, bueno, si la cosa es así, entonces dejemos de hacer política, renunciemos a tener partidos y sometámonos dócilmente a esos señores, y no nos hagamos la ilusión de que con un nuevo gobierno vamos a cambiar las cosas. Como está ocurriendo en Italia o en Grecia ahora. Exactamente, es una especie de obsesión testaruda en seguirse sometiendo a esos poderes. Eso me ha llamado la atención, pero claro, tampoco es que me haya sorprendido, porque lo estamos viendo por la prensa internacional todo el tiempo. Vale, pues muchas gracias, Rafael, por tu intervención. De nada, gracias a ustedes.